En este ejemplo, es el ejemplo número 2, vamos a encontrar, dice el enunciado, dice encontrar la magnitud, dirección y sentido del vector resultante si se aplica al perno de la siguiente figura, las siguientes fuerzas, apoyándose en la ley del paralelogramo. Entonces, lo que nos dice el enunciado, que tenemos un perno, cuando hablamos de perno, vendría siendo un tornillo, vendría siendo una parte que sujeta. Entonces, tenemos este punto que se llama perno. Entonces, se están aplicando al mismo tiempo dos fuerzas, que en este caso lo estoy manejando o ya nos están indicando lo que son ya los vectores. Pero sabemos que estas fuerzas pueden estar aplicándose a lo largo de un cable, a lo largo de una cuerda, etc. Entonces se están aplicando con esta dirección y este sentido. Entonces la fuerza 1 a 20 grados con respecto a lo horizontal, y la fuerza 2 lo que es paralelo al eje de la Y con este sentido. Y este es el valor de la fuerza 1 y el valor de la fuerza 2. Lo que se tiene que hacer, si queremos encontrar lo que es la fuerza resultante, porque es lo que me están pidiendo, aquí vamos a poner fuerza resultante, su magnitud, dirección y sentido, eso es lo que piden. Entonces me dicen o están solicitando que manejemos o que utilicemos la ley del paralelogramo. Entonces sabemos que estos vectores yo los puedo o puedo sumarlos mediante sus componentes, pero nos están pidiendo lo que es utilizar la ley del paralelogramo. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar o resolver mediante la ley del paralelogramo es formar un paralelogramo. Entonces recuerden, característica del paralelogramo es una figura donde tiene 4 lados, donde 2 lados son paralelos y otros lados son paralelos iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Terminamos de un vector, recuerden, cumple para poder resolver mediante ley del paralelogramo, que son 2 vectores. Entonces vamos a poner un segmento imaginario paralelo a este vector, al fuerza 2, ¿sí? Donde termina el vector fuerza 1 ponemos un segmento imaginario para poder dibujar el paralelogramo. Donde termina fuerza 1 ponemos otro segmento imaginario al otro vector que sea paralelo. Ahí está. Entonces formamos nuestro paralelogramo. Ahí está. Entonces se forma el paralelogramo. ¿Qué nos pide o qué nos dice la ley del paralelogramo? La ley del paralelogramo te dice, cuando 2 fuerzas están actuando en un mismo punto, nosotros podemos encontrar la fuerza resultante si formamos un paralelogramo y el segmento que divide el paralelogramo vendría siendo la fuerza resultante. Entonces, ya tenemos el paralelogramo. El segmento que divide este paralelogramo sería mi vector resultante. Como el vector tiene que tener una punta de flecha, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya la ubicación del vector resultante. Yo le voy a llamar FR porque se están indicando como fuerza, ¿sí? Muy bien. Lo que sigue sería observar un triángulo para poder resolver este ejercicio mediante la ley del paralelogramo. Entonces, observamos 2 triángulos, el triángulo 1 y el triángulo 2. Así está formado. Ese paralelogramo va a dividir, ese segmento va a dividir el paralelogramo en dos triángulos, el triángulo 1 y el triángulo 2. Tenemos que seleccionar cualquiera de los triángulos para poder apoyarnos en leyes de senos y cosenos. Entonces, yo seleccioné el triángulo 1, este mismo triángulo. Entonces, ahora lo vemos como triángulos. Sabemos que son vectores, tienen puntas de flecha, pero vamos a resolver mediante la ley del paralelogramo y nos apoyamos en ley de senos y cosenos. Entonces, este lado es fuerza resultante, es la longitud que quiero encontrar. Este lado sería fuerza 1. Y fuerza 1, vamos a poner aquí. Aquí vamos a poner. Fuerza 1 equivale a 1900 newton. Y este lado
que vendría siendo el segmento imaginario, sería mi fuerza 2, porque esta longitud es igual a esta según característica del paralelogramo. Entonces tengo fuerza 1, este lado, fuerza 2, este lado, y fuerza resultante. Tenemos otro dato que es el ángulo de 20 grados. Si se fijan, se está aplicando en este punto. Recuerden que se tiene que aplicar al mismo punto y al mismo tiempo. Vamos a indicar que este es el punto A. El punto A va a ser mi origen de esta referencia que estoy tomando, que es el plano cartesiano, ¿sí? O parte del plano cartesiano. Muy bien. Ya ubicamos el triángulo. Vamos a estudiar ahora, o vamos a empezar a analizar esta sección. Entonces, nos piden fuerza resultante. Fuerza 2 la tenemos, fuerza 1 también la tenemos. Nos vamos a apoyar en la ley de senos y cosenos. Como es un triángulo, no rectángulo, no puedo apoyarme en expresiones trigonométricas. Entonces, donde nos vamos a apoyar es en la ley de senos y cosenos, que esto es lo que me indica la ley de senos y cosenos. Muy bien, ¿cómo vamos a aplicar esta ley de senos y cosenos? Recuerden que me piden magnitud, dirección y sentido del vector resultante. Entonces ya ubiqué el vector resultante. Recuerden que el análisis es bien importante. Entonces tenemos un triángulo que no es rectángulo, entonces vamos a utilizar la ley de senos y cosenos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un lado y tenemos otro lado. F1 y F2 los conocemos, ¿sí? Entonces necesitamos algún ángulo. Entonces los ángulos tenemos que fijarnos bien en la situación, en la trigonometría. Entonces aquí tengo 20 grados. Sabemos que de aquí a aquí, ¿sí?, hay 90, de aquí a aquí 90. Entonces lo que me indica es que voy a tener un ángulo de aquí a aquí de 70 grados. Entonces, pero voy a tener de aquí del eje a donde está este lado. Entonces, no me sirve este ángulo, necesito conocer este ángulo. Entonces, me voy a esta figura y observamos que aquí hay 20 grados y que de este vector F2 a este segmento imaginario hay 90 grados. Entonces 90 menos 20, yo ya puedo decir que esta esquina del paralelogramo son 70 grados, ¿sí? Entonces me voy con las características del paralelogramo con respecto al ángulo. Este ángulo, la suma de este ángulo y de este ángulo me tiene que dar 180 grados. Entonces quedaría, ¿cuánto me faltaría para 180? 180 menos 70 sería 110 grados. Voy a poner aquí F1 y este ángulo es de 110 grados. Por lo tanto, el ángulo que tenemos aquí sería igual a 110 grados. Tenemos que buscar un ángulo que se encuentre dentro del triángulo. Si se fijaron aquí, teníamos este ángulo de aquí a aquí al eje son 70 grados, porque 70 más 20 son los 90 grados. Entonces, no me sirve, tiene que ser un ángulo dentro del triángulo. Entonces, sí podemos encontrar 110. ¿Cómo lo sacamos? Aquí está el paralelogramo. Sabemos que 20 más 70 me dan los 90. Entonces, si sé que este ángulo del paralelogramo son 70, entonces por la misma característica 70 más 110 me va a dar los 180 grados. También vemos pues que hay otras características, pero hay otra característica, que este ángulo es el mismo que este y este ángulo es el mismo que este, pero me interesa un ángulo que se encuentra dentro de ese triángulo. Muy bien, entonces tengo este lado y tengo este lado. Fuerza resultante no conozco y tengo el ángulo. Entonces me apoyo en ley de senos y cosenos. Si aplico ley de senos y cosenos, ¿sí?, aquí antes que nada tenemos que observar que cambié las letras. Es una referencia. El A, B, C son lados. No nos veamos con la idea que tiene que ser C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada menos 2AB, etc. Entonces, lo estoy manejando para que entiendan quién son los lados de ese triángulo, que ahora se llama FR, F2 y F1. Muy bien. Para aplicar ley de senos, yo debo de conocer dos ángulos internos, ¿sí?, o dos ángulos conocidos, o dos lados
y un ángulo, dependiendo qué es lo que queramos encontrar. Entonces, en ley de senos, de cosenos, perdón, necesito conocer dos lados, ya los conozco, y un ángulo. ¿Pero qué ángulo es? El ángulo opuesto al lado que quiero encontrar. Aquí me dice, el lado que quiero encontrar cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados que conozco, menos 2 veces la multiplicación de los lados que conozco. Coseno del ángulo, ¿qué ángulo? El ángulo opuesto a ese lado. Entonces, aplicamos ley de cosenos en este caso. ¿Cuál lado es el que quiero encontrar? Vamos a poner aquí, ley cosenos. Ley de senos no podemos aplicar, ¿sí? Entonces, porque voy a tener, a menos que quiera encontrar un ángulo, pero no lo queremos encontrar. Entonces, aquí sería, no olvídense las letras, vamos con el concepto. El lado que quiero encontrar es FR al cuadrado. Es igual a la sumatoria de los cuadrados de los lados que conozco. F1 y F2. Los conozco, aquí están los valores. F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Menos 2 veces, ¿sí?, los lados que, la multiplicación de los lados que conozco. Sería F1 por F2. Son los dos lados que conozco. Por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero encontrar. Si este es el lado que quiero encontrar, mi ángulo opuesto es este, el que está enfrente, ¿sí? Si quiero encontrar este lado, mi ángulo opuesto sería este. Si quiero encontrar este lado, mi ángulo opuesto sería este. Entonces, aquí lo tenemos en 110 grados, ¿sí? Muy bien, sustituimos. Vamos a quitar ese cuadrado con ese cuadrado, raíz cuadrada. Recuerden, esto es cero. Los valores de F1, F2, ¿sí?, y los sustituimos y nos queda de esta forma. Si hacemos la operación, hacemos todo junto o por partes, como ustedes gusten, me va a dar la fuerza resultante de 4.794.66 newton. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos, o que me representa, sería la magnitud de esa fuerza resultante. ¿Qué quiere decir? Que si yo reemplazo estos dos vectores que se están aplicando esa fuerza a través de un cable o una cuerda, ¿sí?, y lo sustituyo por el valor, por un vector o por una fuerza de 4.794.66, voy a tener las mismas condiciones que tenía estas dos fuerzas en ese punto. Que si estaba en movimiento va a tener el mismo movimiento, si estaba en equilibrio va a tener el mismo equilibrio. Entonces yo aplico una fuerza con esa magnitud, que sería la longitud de este vector, y con la dirección y sentido. Ahora, nos piden también la dirección y sentido. La dirección, al momento de dibujarlo ya lo tengo, el sentido, perdón. Entonces el sentido ya lo tenemos, que sería la punta de flecha. Entonces ya cumplí con otro valor que me pide. Ahora vamos a encontrar lo que es la dirección. La dirección es el ángulo donde se ubica el vector resultante o la fuerza resultante. ¿Partiendo de dónde? Me voy a esta parte, partiendo de esta sección. Entonces, de aquí partimos, y lo que vamos a encontrar, lo que me piden, sería este ángulo. El ángulo de aquí hasta donde está el vector. El ángulo de aquí hasta aquí. Ese sería mi dirección de ese vector. Entonces, para poder encontrar la dirección, nos apoyamos con ley de senos. Entonces, la ley de senos me dice, el lado que quiero encontrar entre el seno de su ángulo opuesto es igual al otro lado que quiero encontrar o que conozco entre el seno y el ángulo opuesto, o también es igual al otro lado entre el seno y el ángulo opuesto. Entonces, si yo aplico la ley de senos, sería el lado. ¿Qué lado? Tengo los tres. FR ya lo conozco, F2 ya lo conozco y F1. Entonces, ¿qué lado es el que voy a manejar? Pues el lado que tengo el ángulo. Entonces, ¿qué ángulo? El ángulo opuesto. ¿Qué lado es? FR. Entonces sería FR, la dirección, vamos a utilizar ley de senos.
Entonces sería el lado que conozco que quiero encontrar. Aquí, si lo conozco, sería FR, ponemos primero la expresión, entre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto? 110 grados. ¿Sí? Esto es igual a otro lado, ¿sí?, entre el ángulo que quiero conocer. Entonces, ¿qué lado? Si voy a manejar F1, el ángulo opuesto es este, ¿sí? Si voy a manejar F2, la relación, mi ángulo opuesto es este. Entonces tengo que ver cuál me conviene. Si me conviene encontrar este ángulo, me conviene encontrar este ángulo. Si encuentro este ángulo, yo ya puedo encontrar la dirección, que eso es lo que me piden, ¿sí? Yo ya puedo encontrar el ángulo de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque tendría 20, tendría este ángulo y le resto a 180 y voy a encontrar este ángulo. Entonces tengo F1, F2, FR entre seno del ángulo que conozco, ¿sí? Opuesto a este lado. Entre F2, entre el seno del ángulo opuesto a este lado, ¿sí?, que sería este ángulo. Lo voy a llamar beta. F1 lo voy a poner aquí para que no está. Lo voy a llamar beta, ¿sí? Entonces va a ser el seno del ángulo opuesto. Entonces, el seno del ángulo opuesto. Entonces, ya lo anotamos aquí. Sería fuerza 2, que es el lado, entre el seno del ángulo opuesto. Sustituimos y vamos a tener que fuerza constante, ya lo tenemos la magnitud, que es 4794.66 newton, entre el seno de 110 grados. Esto es igual a fuerza 2. Fuerza 2 ya lo conozco, sería 3800 newton, entre el seno del ángulo beta. ¿Por qué quiero encontrar el seno del ángulo beta? Esa no es mi dirección. La dirección sería el ángulo que vamos a tener de ubicación a partir de aquí, en contra del amanecer reloj, hasta donde se encuentre el vector que me representa la dirección. Entonces, quiero encontrar este ángulo, no quiero encontrar beta, pero necesito apoyarme en beta, de acuerdo a mi análisis, necesito encontrar beta, porque yo sé que el ángulo de aquí hasta acá son 180 grados. Entonces, si a 180 grados le resto los 20 grados, menos le resto también beta, me va a dar el complemento que sería mi dirección de ese vector. Vamos a hacer la operación y nos queda de la siguiente forma. Hago esta operación en su calculadora y me da 5102.37 newton. Entonces quedaría 3800 entre seno de beta. Entonces divide, multiplica. Entonces seno de beta multiplica 5102. Multiplicando 5102.37 pasa dividiendo, entonces quedaría seno de beta es igual a 3800 entre 5102. Hacemos la operación y despejamos, porque no quiero encontrar seno beta, quiero encontrar el ángulo beta. Quedaría de la siguiente forma: quedaría beta es igual a seno inverso, o seno a la menos 1, de lo que me dé 3800 newtons entre 5102.37 newton. Entonces hago esta operación y me da un total de 48.13 grados. 48.13 grados. Entonces hay que entender qué ángulo estoy sacando, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que necesito para encontrar el resultado. Entonces lo que estoy buscando o lo que encontré sería este ángulo. Entonces tenemos este ángulo, sería 48.13. Entonces, lo que me están pidiendo es la dirección y tengo que entender de nuevo que la dirección es el ángulo de ubicación del vector que está ubicado. ¿Y cuál es el vector fuerza resultante? Entonces, sería el ángulo de aquí a en contra del amanecer reloj en esta posición. Entonces, este ángulo sería el ángulo que me están pidiendo, no beta. Pero beta yo lo encontré porque yo tengo que entender que si encuentro este ángulo con el ángulo de 20 y el ángulo de 180, yo puedo encontrar lo que me pide. Por eso es importante el análisis, por eso es importante, o por eso nos retomamos este tema de la ley del paralelogramo,
para poder manejar y entender un poco más los ángulos, la trigonometría. Entonces tenemos este ángulo, entonces para encontrar el ángulo que me piden, que es la dirección del vector resultante, sería, en este caso, no es una fórmula, sino en este caso, de acuerdo al análisis, sería al valor de 180 grados, le voy a restar este ángulo conocido, 20 grados, menos beta. Pero beta, ¿cuál es? 48.13 grados. Y el ángulo vendría siendo, al hacer la operación, 111.87 grados. 111.87 grados. Entonces, yo ya tengo mi dirección del vector resultante. Por lo tanto, este ángulo sería de 111.87 grados. Ese sería mi dirección. Pero vamos a ver ese resultado mediante un vector, porque es un vector que dibujamos, ¿sí? Entonces, si quiero encontrar o quiero conocer o representar mi vector fuerza resultante, es igual a la magnitud que me pidieron, que sería 4794.66 newton. Y su dirección o el ángulo de ubicación es 111.87 grados. Este vector me representa el vector fuerza resultante, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el sentido? En la punta de flecha del vector, ¿sí? Entonces, este vector es el vector resultante. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo dos vectores que están actuando al mismo tiempo, ¿sí? En un punto dado, yo lo puedo reemplazar por otro vector, perdón, que sería el vector fuerza resultante. Entonces, si yo aplico este vector con este sentido, con esta magnitud y con esta dirección, voy a tener las mismas condiciones que tenían estos dos vectores que están aplicando, ¿sí? Sabemos que este es un diagrama de cuerpo libre, pero sabemos que me representa una situación física. Entonces tengo que entender que puede estar dado ese vector mediante una cuerda o mediante un cable, algo que estén ejerciendo la fuerza con esa dirección y con ese sentido.